Qué bueno que es poder hablar en nuestra casa. Qué bueno que es tener tanta gente joven. Qué bueno que la iniciativa haya nacido de los jóvenes de la Unión Cívica Radical. Pero esto no es casualidad. Estuvimos en Mirasolo el viernes y los jóvenes querían que hablemos de derechos humanos. Estuvimos en el Zonal de Esquina y los jóvenes querían que hablen de relaciones laborales, derecho de huelga, regionalismo del partido que habló el presidente. Querían que hablen de derechos humanos y querían que hablen de redes sociales. Es decir, están preocupados con el futuro. Y esto es bueno. Este tema que estamos hablando acá, nos decimos, venimos a hablar de historia de los derechos humanos. Venimos a hablar de la memoria, verdad y justicia, y a ver si pasamos el test. Yo quiero dejar este mensaje cuando termine la charla. Primer mensaje: los derechos humanos en la Argentina y en la democracia, con sus más y con sus menos, se está convirtiendo en política de Estado más allá de los errores que tengan los gobernantes. Y fundamentalmente lo que queremos dejar es el rol, el aporte que dio la Unión Cívica Radical a la construcción de los derechos humanos en la Argentina. Si logramos dejar estos dos mensajes ratificados, me parece que hoy cumplimos con un granito de arena más. Y por eso rápidamente voy a hacer una pequeña síntesis. Porque no podemos entender qué pasó en el 76, qué respuesta dio la democracia, si no hacemos rápidamente, como decíamos en la esquina, una contextualización previa de qué pasó en la historia de los derechos humanos. Si siempre hubo, si empezó en el siglo XX, cuándo empezó. Lo paradójico del siglo XX, que la civilización occidental cristiana, alimentada del trípode de la religión judeo-cristiana, de la filosofía griega y del derecho romano, imbrincados los tres conforman el sistema occidental cristiano, pueden cometer esa atrocidad de genocidio que significaron los varios genocidios del siglo XX. Y el paradigmático que fue el genocidio nazi, y el desiderático que fue el genocidio en la Argentina. Como nos damos cuenta, cómo la civilización occidental y cristiana pudo dar esta respuesta absurda, cómo el hombre puede ser lobo del hombre. Entonces, en este mensaje que estamos viendo, tenemos que decir, como decíamos ese día, derechos humanos y poder van de la mano. Sin límites, la ciudadanía es súbdito y nos encontramos con un rey absoluto, que su legitimidad es divina y solo viene de Dios. Cuando el paradigma de la legitimación de los gobernantes de turno venían de Dios, sin pasar por el pueblo, los reyes eran absolutos y podían dominar la vida, los bienes de la persona. No había sistema jurídico que ponga límites y estábamos a la expensa y a la buena voluntad de un monarca. La civilización, la lucha, los filósofos empezaron a discutir y a ver que eso era una ficción, que la legitimación del poder no podía venir de Dios en forma directa, y empiezan los avances, y empieza Job con el Leviatán, en el hombre, lobo del hombre, ya hablar de que no podía ser que Dios le dé al rey ese poder, sino de mínima tiene que hacer un tránsito y pasar por el pueblo, y que sea el pueblo que interpreta a Dios y le da poder a los gobernantes. Empezaban a ser pronto lo que significaría después la ficción o la nueva ficción, que es la voluntad popular, que de las ficciones que conozco es la mejor ficción que conocemos los argentinos, porque podrá discutirse que es una ficción la voluntad del pueblo, pero hasta ahora no encontramos una ficción mejor, porque siempre fue sustituida por la primera, donde dependíamos de la voluntad de uno. De ahí entonces que empieza a construirse derechos humanos con ese libro que cuestiona ese poder. Pero paradójicamente, como decíamos, también los republicanos se sentían castigados porque no estaban convencidos que Dios era el poder. Era el pueblo que tenía que dar el poder. Entonces le hacen un sándwich, como a veces son los que tienen razón y son perseguidos por los reyes y por el pueblo, porque la teoría no les cerraba. Después vienen los contractualistas, Rousseau, todo lo que ustedes conocen, y empiezan a decir que una sociedad se construye con un contrato social, con una voluntad general, y donde todos establecemos reglas de juego y cedemos derechos para construir una voluntad superior,
donde empezamos a construir límites, donde empezamos a generar división de poderes. Y entonces rápidamente en la historia del mundo cortita, vamos a encontrar que la primera revolución que empiezan a hablar de estos Bill of Rights es Juan sin Tierra en 1215, primero incipiente. Pero no tenía tanto valor porque servía para proteger a los nobles del rey, se olvidaban del pueblo. Y después la segunda antecedente es en 1648, la Revolución Inglesa, que donde sí se establece la división de poderes, la representación parlamentaria, se consolida el poder parlamentario y genera una revolución que en realidad fue la Revolución Holandesa, pero como es un país chiquito no tuvo la trascendencia, sí tuvo trascendencia en Inglaterra. Pero los dos pilares fundamentales donde nosotros nos vamos a apoyar en la civilización es la Revolución Norteamericana, la Declaración de 1776, donde empiezan a hablar que el hombre es inalienable, está protegido, que es criatura de Dios, donde empieza a poner los límites, y fundamentalmente algo que nosotros conocemos y está popularizada, la Revolución Francesa de 1789, con igualdad, libertad y fraternidad, que establece todos estos principios. Y fundamentalmente empezamos a construir todo un sistema nuevo de valores con sus críticas y defectos, pero ahí empieza a surgir. Tan importantes fueron estas revoluciones que en América estaba prohibido que leamos estos libros que nombramos. No se podía leer a Hobbes, no se podía leer Rousseau, no se podía conocer la Revolución Francesa, no se podía leer libros, el contrato social. La verdad que fue traducido por Mariano Moreno en Chuquisaca, que era el lugar donde la intelectualidad del virreinato del Río de la Plata estudiaba, que fue la universidad que nos quedó a nosotros, esa parte de Bolivia, junto al virreinato, para poder transmitir que la legitimidad no venía de Dios, sino que podíamos hacer una revolución como hicimos después, porque los libros son estratégicos, porque aquí vamos a aprender por qué los dictadores quieren quemar libros, y también vamos a aprender cómo los dictadores primero queman libros y después queman personas. Esto vamos a ver repetidamente en la historia cuando analicemos, cuando el gobierno empieza a quemar libros, seguro que quema personas inexorablemente como una teoría política que se produce. Y esto es lo que estamos queriendo demostrar. Y por eso decimos entonces, para pegar el salto del siglo XX, que la historia del mundo es historia de contradicciones, de buenas voluntades, de lucha de poderes, de factores. De ahí entonces que algunos dicen que el derecho es lo que los poderosos quieren que sea. Otros dicen, no, el derecho es la voluntad popular, traducido en su parlamento. Y así vamos discutiendo qué es el derecho. Y así vamos construyendo. Y en el siglo XX vamos a empezar a ver el primer genocidio rápidamente, el genocidio armenio, que no tuvo sanción. Y fue en el año aproximadamente en la Primera Guerra Mundial, es decir, aprovechando la Primera Guerra Mundial, los turcos aprovechan para zanjar una diferencia ideológica y de persecución y racista a los armenios, donde matan a 1 millón de armenios, con una metodología del silencio, con una metodología donde mataron primero intelectuales, después mandaron al desierto del Sinaí a 1 millón, donde abandonaron a su suerte y murieron de hambre, lo que significó el genocidio armenio, porque fueron acusados que los armenios que vivían en Turquía trabajaban para los rusos y los zares en contra de ellos, y fueron acusados de traidores, y en nombre de eso hicieron desaparecer 1 millón de armenios. Tenemos una ley en Argentina que declara el genocidio armenio como cierto, porque todavía Naciones Unidas, por razones estratégicas de alianza de Estados Unidos con Turquía como eje euroasiático que le permite tener su base, tiene miedo de romper sus relaciones, por eso todavía no lo condena como genocidio armenio. Ustedes van a ver cómo el poder también juega sus intereses aún en el tema de derechos humanos. Y quedó impune Armenia. Y vamos a ver rápidamente cómo la Primera Guerra Mundial, terminado en el 18, los aliados de qué se preocuparon. Hubo violaciones de los derechos humanos, sociedades civiles perseguidas, los alemanes junto con los turcos que estaban en contra, que generaron la guerra, no fueron sancionados en términos de derechos humanos, porque los aliados estaban preocupados por reparación de guerras, es decir, indemnizaciones económicas que imponían a Alemania, indemnizaciones espectaculares durante años, anexiones de territorios y robo de cerebros.
Cuando llegaron a la Declaración de Derechos Humanos, dijeron sí, pero, y dieron vuelta y todo se diluyó y dejaron mandado a cada uno a su jurisdicción nacional. Y vamos a ver cómo el Tratado de Versalles, que es cuando firman la derrota a los alemanes, que tienen todas estas condiciones, que bien Keynes escribe un libro que se llama La Paz Perpetua, que no es lo de Kant, sino la paz, denuncia que el Tratado de Versalles, sin saber todavía qué pasaba, llevaba el germen de una futura guerra que fue la Segunda Guerra Mundial, con sus defectos, sus aciertos, más allá del juicio de valor de lo que puede ser el nazismo. Avisa que ahí se estaba construyendo una nueva guerra y la posibilidad de un genocidio. Y vimos cómo en Alemania, porque tenemos que decir en qué contexto rápidamente en el siglo XX el capitalismo estaba en crisis, tenía inflación, y por otro lado el comunismo estaba en crecimiento. En el 17 asume el comunismo por primera vez en la Unión Soviética, y no tenía inflación y tenía crecimiento económico, entonces podía perder la batalla económica, cultural del capitalismo. Y se encontraba Alemania e Italia que no quería adherirse a los valores de Inglaterra. Entonces estaban buscando un cuerpo de doctrina, porque lo que estoy queriendo demostrar es que no es producto del nazismo y el fascismo de un loco o de dos locos, sino que son organizaciones doctrinarias, con fundamentaciones filosóficas, con juristas de primera nota, cuerpos de doctrina, que luego instrumentan líderes y que mucha gente preparada subconscientemente después responde, que es lo que estoy queriendo demostrar que puede pasar en otras sociedades. Y es lo que ocurrió. Y si no rápidamente vemos cómo Ferri, el italiano, hablaba en el derecho de la teoría de la peligrosidad. Quiere decir que si alguien es peligroso, ya preventivamente hay que meterlo preso, torturarlo porque pone en peligro el sistema, toda una doctrina. Heidegger, que habla citando a Nietzsche, el hombre guerrero, el superhombre de Nietzsche, empiezan a ver que el único que sirve es el hombre fuerte, el hombre débil no tiene que estar, porque complica a la sociedad. El Estado no puede ser pluralista porque se debilita, porque tiene que ser un toro, uniforme y responder a un líder. Todo ese cuerpo de doctrina empieza a reivindicarse y se remite a Grecia para encontrar los valores de lo que era un imperio. Y se habla del Tercer Reich, y se escribe libros que empiezan a preparar mi lucha. Escribió Hitler, que habló de la raza superior, y cuando se habla de raza superior ya empezamos a hablar de razas inferiores. Y empiezan a ver cómo hay que castigar a los judíos, que ponían en peligro el comunismo. Y así van preparando no solo la guerra con Occidente, sino van preparando un genocidio con hipótesis de conflicto de las minorías judíos, de las minorías homosexuales, de las minorías gitanas, que empiezan a exterminar con un mecanismo que no empieza a construirse en 1942, en la decisión final de Wannsee, en ese castillo que nosotros vimos la película donde se decide cómo se hace industrialmente la muerte, sino la verdad que el exterminio del judaísmo en los campos de concentración se empieza a construir el día que Hitler escribió Mi lucha, el día que llegan al poder, el día que dictan la ley de Nuremberg en 1935 para quitarle el carácter de persona jurídica y civil a los judíos, de quitarle los bienes, de no permitirle casarse con los alemanes, de empezar a tratarlos como el otro, como el enemigo, como el que pone en peligro al todo, que es el Estado. Y entonces empiezan a construir, después de la noche de los cristales rotos, cuando empiezan a matar judíos. Y así sucesivamente hasta 1942, que dicen, es un costo muy grande matar judíos en fosas, el soldado queda muy golpeado psicológicamente, tenemos que hacer una cosa más limpia para no perder legitimidad. Y empiezan no solo los campos de concentración, que ya conocíamos, los campos de tortura, sino empiezan los campos de exterminio, que nunca fueron dentro de Alemania. Los campos de exterminio siempre fueron fuera de Alemania. Los campos de concentración estaban dentro de Alemania y los campos de exterminio estaban fuera de Alemania, porque tenían miedo de ir perdiendo legitimidad en una parte importante de la sociedad. Y así se construyó 6 millones de judíos. Apareció lo que se llama la burocracia del asesino de papel, el que no ve al que muere a la víctima, no conoce a la víctima, por el solo hecho de ser judío, de otra religión, va firmando papeles y en vez de sangre es tinta lo que está corriendo, pero en el fondo y en la práctica son personas humanas que van desapareciendo. Esa construcción se hizo en la civilización occidental y cristiana. Y digo esto porque fue en 1945, la primera vez con Nuremberg,
cuando se hacen los juicios de Nuremberg, que se hacen en Nuremberg porque allá se habían producido las leyes de 1935 que degradaban al judío, ahí se hace el juzgamiento con un tribunal que formaron representantes de cada país que había ganado, y con un tratado de Londres que en 1945 se llamó el Tratado de Londres, que es donde fijan las reglas jurídicas. Esto fue muy cuestionado por el positivismo jurídico, incluido Kelsen, Jiménez Azúa, criticaron al sistema. Ahora, la pregunta que yo les solía decir a los kelsenianos, por ejemplo, Rubín, presidente del Superior Tribunal, un día me dice: yo, doctor, soy kelseniano. Pirámide invertida de Kelsen, el orden de prelación de las leyes, va desplazando la superior a la inferior, de eso estoy informado, no discuto. Y le dije: pero doctor, si usted era juez de Nuremberg, me hubiera soltado a los nazis, porque el positivismo no da respuesta. Fíjense lo importante que es discutir doctrina, a verse ser dogmático, porque si usted es positivista absoluto y la ley no le encuadra, ¿cómo hacemos para romper principios jurídicos de nuestra civilización? Ley anterior al hecho del proceso, de garantía del proceso le dimos, pero ¿cómo hacemos la tipificación? Era toda una alta complejidad que hasta la fecha se sigue discutiendo. Pero el dato objetivo que yo rescato es que hay gente muy inteligente que eran positivistas como Ralph Bush, y van a escuchar cuando se lea el fallo de la Argentina, una de las citas a Ralph Bush, uno de los teóricos más importantes. Va a ver que Ralph Bush dice: no, pero acá lo que pasa es que en el sistema alemán la ley eran ellos. Entonces, si cumplían la ley, lo que estaban cumpliendo eran órdenes inmorales, porque la ley alemana era inmoral de por sí. Entonces nadie podía acogerse a la ley porque la ley tenía la trampa. Entonces había que romper un ordenamiento jurídico donde manifiestamente era inmoral, injustamente manifiesto, que no podía quedar salvado. Y en esa teoría de Ralph rompe el principio positivista, que es muy criticado, pero sirve de base para que Nuremberg pueda juzgar. ¿Y en qué es importante eso? Porque por primera vez, y esto es lo que yo quiero que le quede claro, siempre hubo violaciones de los derechos humanos. Lo que aparece por primera vez y seriamente a nivel internacional es que por primera vez hay una respuesta jurídica de sensación de no impunidad y de castigo, que empieza a construirse un nuevo ordenamiento jurídico para empezar a construir los derechos humanos como respuesta jurídica a los actos de violencia, y que se sepa que en el futuro no hay impunidad. Este quería ser el mensaje de Nuremberg. No obstante, todos sabemos que hubo 6 genocidios en el siglo XX, y uno de los que queremos analizar rápidamente en este contexto es el argentino. ¿Y qué aporte tuvo el radicalismo? Y aquí tenemos que decir que no salteamos historia. Aquí tenemos que decir que no miramos con un ojo. Lo que estamos estudiando es el comportamiento que tuvieron los gobernantes de turno. Lo que estamos estudiando es qué respuesta se dio a la violación de la ley por subversivos privados. No es salvando, no es excomulgando, no es haciendo juicio de valor si fueron buenos o malos, que es malo matar de por sí, que los subversivos estuvieron equivocados. Esto no estamos discutiendo en este momento. Por eso algunos se pierden y dicen: pero ustedes siempre contra los militares, nunca contra los subversivos privados, dicen algunos. Quiero ir dando respuestas y decir fundamentalmente que en 1976 toman con ilegitimidad e ilegalidad el poder en la Argentina, la Junta de Comandantes. Pero que quiero decirle, como dijo bien Marturé esta mañana, esto es un proceso, no nació en 1936. Antes de 1976 ya había problemas serios en la Argentina, y eso quizás sea la falta de legitimación que tenía la subversión privada, porque permanentemente estaba hostigando un orden democrático con todos sus defectos, como fue el gobierno del peronismo de 1973 a 76. Pero es cierto también que había fuerzas paramilitares y parapoliciales, como las 3 AS, que era la Asociación Argentina Anticomunista, que presidía el comisario general López Reyes, que mataba gente sin la ley, y vemos que se está juzgando. Y vemos también que los subversivos privados tiraban bombas, hackeaban la democracia, lo que hacía que se esté volviendo antirrevolucionario, porque en el fondo, más allá de que nos guste o no nos guste, le estaban dando un mínimo de legitimidad o argumentos para que la dictadura pueda, con algún nivel de consenso, tomar el poder en la Argentina. Esto es lo grave, esto es lo que no entendieron. Fueron contrarrevolucionarios, permitieron abrir la puerta del neoliberalismo a la Argentina
en lo económico con el golpe militar y permitieron que haya una matanza indiscriminada, industrial, al modelo del nazismo, con más chiquitos, si se quiere llamar, pero con ese modelo en la Argentina durante 1976. Utilizaron la tortura, utilizaron la muerte, utilizaron el secuestro, robo de bebé, cambio de identidad, muerte, tortura, no dejaron instrumentos para hacer. Inventamos el término desaparecido, que es un limbo jurídico, no es persona, no está en ninguna celda, no está juzgado, no puede haber cuerpo, perdón, porque no se sabe dónde está. Todo un sistema jurídico nuevo de los famosos desaparecidos en Argentina. Y en ese contexto, para ir acortando, porque nosotros todos conocemos la historia, lo que estamos haciendo es resignificar la memoria, porque la verdad la tenemos, porque la justicia la tuvimos, y porque la memoria permanentemente tenemos que resignificar, porque la memoria es diferente a la historia, y porque la memoria se habla, porque son cosas horrendas que nos pasaron, entonces se llama memoria, porque tenemos que resignificarla, pero resignificar sabemos también que el poder resignifica, por eso hay que ganar la batalla cultural, y la desesperación de minorías en Argentina es que le hemos ganado la batalla cultural en el concepto de qué es memoria, qué es violación de los derechos humanos, por qué tienen que tener vergüenza, por qué andan ocultos, por qué tienen odio, por qué quieren volver. Pero en definitiva, amigos, mientras que ganemos la batalla cultural, que tenemos que seguir trabajando artesanalmente, y el radicalismo en esto tiene un rol estratégico y una autoridad que cumplir, no nos van a ganar. Le hemos ganado los términos, le hemos ganado esta batalla, pero también quiero decirle que cuando decía que los derechos humanos es política de Estado, con sus más y con sus menos, nosotros tenemos que hablar del aporte que hizo el radicalismo. ¿Saben por qué? Porque hay algunos que quisieron tener el monopolio de los derechos humanos. Hay algunos que quisieron hacer la interna de los derechos humanos. Hay algunos que nos quisieron decir que con ellos empezaban los derechos humanos. Y la verdad que se equivocaron. Los derechos humanos tal cual conocemos nosotros, en esta respuesta de instrumentos jurídicos para dar respuesta, comienza con la Unión Cívica Radical, muchachos. ¿Saben por qué? Porque en 1983, previo a 1983, el doctor Alfonsín ya formaba parte de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos. No ejercía la profesión porque su vocación era la política. No sabía qué era pagar una cuenta, una luz, nos decía un historiador que vino acá. Tiene un libro escrito que presentó, pero solo ejercía derecho para hacer habeas corpus y salvar, o tratar de salvar a ciudadanos que estaban desaparecidos. Era su única función. Estaba obsesivo. Fue el hombre que cuando se invadió Malvinas, que es el determinante y disparador final después del fracaso económico, del neoliberalismo, de la muerte y las matanzas, y por último la pérdida de la guerra, fue el único que dijo de los políticos que fueron en avión a Malvinas de buena fe, creyendo que estaban en una causa noble. Dijo, esto es una locura. Malvinas es una causa noble, pero estos militares no tienen legitimidad para invadir y llevarnos a una guerra. Estos tienen que irse y dejar que la democracia decida. ¿Y saben qué? Entre dos democracias no hay guerra. Esto, disculpe que rápidamente, esto es una tesis vieja de Kant, la paz perpetua. Tiene la teoría que es necesario que los países sean democráticos, porque nunca en la historia del mundo dos democracias fueron a las guerras. Siempre una democracia con una dictadura, y si no estudiemos rápidamente, ustedes imagínense los países en el mundo y se van a dar cuenta que siempre para que haya guerra tiene que haber un país totalitario y agresor. Es científico. Esto lo dijo Kant en 1725. Y fue el que habló del juicio al mal absoluto sin saber todas estas barbaridades que iban a haber en el siglo XX. Un genio. Y nunca salió de su pueblo. Pero tenía la vivencia, la sensación de todas estas cosas que lo seguimos estudiando. Y entonces vamos a ver que el doctor Alfonsín defendía los derechos humanos. Y en 1983, cuando hace la campaña electoral, el justicialismo con luz del constitucionalista de primer nota, líder del justicialismo, dice: la verdad que no tenemos ninguna respuesta para la violación de los derechos humanos, porque el último presidente dictó una autoamnistía y tiene todos los efectos jurídicos de la amnistía, así que no vamos a poder revisar nada de los derechos humanos.
Esto es bueno que se sepa, que recordemos, ustedes saben, pero lo decíamos el otro día. El doctor Alfonsín nos achicó y usando la teoría de Carlos Nino, un filósofo extraordinario en Argentina, que escribió El juicio al mal absoluto, que escribió Ética y Derecho, que escribió Introducción al Derecho, que todos los viernes hacía la reunión en un café. Los cafés están castigados en Argentina muchas veces cuando se reúnen los políticos, pero ahí definían cómo iban a construir en medio de un café, cómo iban a construir la historia y la respuesta a los derechos humanos, y qué había pasado en el mundo. Un experto, un filósofo, se reunía Gargarella, profesor de muchos muchachos jóvenes, Gargarella, iba Rabosi, eran unos expertos a estudiar junto con Alfonsín. Los días viernes se juntaban a estudiar la respuesta que teníamos que dar. Y el doctor Alfonsín en 1983 dice: va a haber juzgamiento a la violación de los derechos humanos en 3 niveles de responsabilidad. Los que planificaron el plan tienen que ser condenados. Los que se excedieron en la orden tienen que ser condenados. Los que creyeron que cumplieron una orden confundidos pueden eximirse. Lo dijo en 3 niveles de responsabilidad, utilizando la teoría de Carlos Nino, que decía: conozco 3 clases de países. Los que se olvidaron de los derechos humanos, como Luder se iba a olvidar y no hicieron nada. El caso de España, ahora murió el de la transición democrática, lo vimos hace pocos días, fue el padre de la transición con sus errores. En Grecia también se olvidaron, es decir, en la Europa mediterránea se olvidaron de las cosas. Después conozco países que quisieron condenar a todo el mundo en plena transición y se caen porque no aguantan, porque los derechos humanos son para atrás y para adelante, y hay que consolidar transiciones democráticas. Y la que nosotros ofrecemos es condenar a los responsables, a los que se excedieron en su orden, y cuidar la consolidación y pasar el tránsito democrático. ¿Y saben qué, amigos? Si miramos rápido América Latina, había 2 clases de transición democrática, no 3. Hubo 2 clases de transición democrática en América Latina, porque como lo decíamos el otro día, no es casualidad que en esa década todos los países de América Latina estaban conducidos por dictadura. Algo habrá pasado, debe haber un poder mundial que también define algunas cosas, digo yo. Tiene que pasar, no es casualidad que América Latina era todo dictadura, y un día de golpe, pasado algunos años, América Latina era todo democracia. Así que tiene que haber algo que, aparte de la voluntad de los pueblos, los cambios, el uno rige la transición, hay poderes externos que también definen la cosa. Y la verdad que sí, porque rápidamente quiero decirles que América Latina, cuando va a la dictadura, es porque Estados Unidos necesitaba que todo el hemisferio se encuadre con él, porque estaba en una guerra fría con la Unión Soviética, el comunismo, y no quería que el comunismo venga a América Latina, menos aún cuando ya había invadido Cuba, y Cuba era la plataforma de lanzamiento de América Latina. De ahí entonces los golpes de Estado. Y la transición democrática consiste de la siguiente forma, porque dije que habían 2. Están las transiciones democráticas negociadas con el régimen anterior, como es el modelo chileno, que negociaron con Pinochet. Hubo un plebiscito, Pinochet perdió por el 42%, una derecha alta en su votación, y nos encontramos que en la Constitución se introdujo que Pinochet iba a ser senador vitalicio de Chile. Ahí se nota bien lo que era una democracia de transición negociada. Y la Argentina del doctor Alfonsín, que eligió el camino de la ruptura con el régimen anterior. Es decir, Malvinas, el neoliberalismo, el sobreendeudamiento, la violación de los derechos humanos, dijo: acá no hay negociación, no hay venganza, pero sí hay justicia en estos 3 niveles que hablábamos, y ganamos las elecciones. 30 de octubre ganamos las elecciones, y el 10 de diciembre asumimos. El 12 de diciembre, a las 48 horas, mandamos el proyecto de ley pidiendo la nulidad de la autoamnistía para poder buscarlo. 12 de diciembre, a las 48 horas. En 2 días se aprueba la ley y quedó abierto el camino. Un cimbronazo en la democracia de esta transición no negociada, espectacular. Automáticamente, a los días, dicta el decreto 187, forma la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparecidos, para que investiguen todas las aberraciones que había ocurrido durante la dictadura, que la preside Ernesto Sábato, que lo acompaña Klimovsky, que está en Macher,
que está Monseñor de Nevares, es decir, todos intelectuales favalosos, intelectuales religiosos de prestigio, que van a investigar, y en simultáneo dicta dos decretos, el 157 y el 158, que pide el procesamiento de las 3 juntas de comandantes y también de los jefes guerrilleros, cosa que es muy importante porque no miramos con un solo ojo, miramos con los 2 ojos sin aplicar la teoría de los 2 demonios. Pero sí, no estaba prescrito el delito de los subversivos privados y había que juzgarle porque habían violado el Código Penal, habían matado, habían tirado bombas. Y entonces se condena el 22 de abril, se inicia el juicio con una Cámara de la República, donde está Damián, donde está Ledesma, donde está Gil Lavedra, donde está un grupo de juristas de primer nivel. Y en medio de eso, el 20 de septiembre se presenta ante el Gabinete Nacional del doctor Alfonsín Ernesto Sábato, con esa comisión de prestigio, con 50.000 fojas en un microfilm, que en ese momento era la tecnología que había, más el libro, donde dice: hemos investigado 8.690 casos de desaparecidos comprobados en la Argentina. Tortura, todo lo que ustedes conocen del plan criminal. 8.690 casos. Digo esto porque quiero mantener prestigio sin romper el concepto de los 30.000 desaparecidos que después vamos a explicar. Pero yo le quiero decir a aquellos tramposos que dicen no eran 30.000, era 8.900, eran 9.000. Los derechos humanos no es una cuestión de número, es la dimensión moral de lo que hicieron, lo que los condena, más allá de que sean 8.960 o 30.000. Digo para que no nos perdamos en los números de esa derecha antidemocrática. Y digo derecha antidemocrática porque hay derecha democrática en Argentina. Estoy hablando de la minoría de la minoría. Y entonces el 20 de septiembre se presenta ese informe. Y nos encontramos que el 9 de diciembre del 2015, en base a toda la documentación de la Embajada Americana, que ustedes recuerdan que Carter rompe el paradigma de toda la dictadura, porque Carter dice no le vamos a ganar al comunismo con dictaduras en América Latina, le vamos a ganar respetando los derechos humanos porque somos diferentes, porque tenemos valores morales, porque somos los padres fundadores, porque construimos representamos al occidental y cristiano bueno, porque es la única forma que derrotemos al enemigo que no tiene valores. Y entonces empieza toda una política nueva de Estados Unidos, el Departamento de Estado, y vienen en 1977, Debian, Patriot, recorren, hacen investigaciones y se tiene toda la documentación. Y después el Vaticano, con Juan Pablo II, que recibe a la Madre de Plaza de Mayo porque por primera vez reconoce y dice: 3 países en el mundo violan sistemáticamente los derechos humanos. Uno es la Argentina, y esta es la prueba de los pañuelos blancos, donde el Vaticano de Paz hace toda la documentación y las pruebas que después aportan al juicio. Y nos vamos a encontrar entonces que tenemos un trípode de pruebas: la que presentó el Departamento de Estado americano, la que presentó el Vaticano con toda la documentación, la que presentaron las víctimas, que declararon 830 víctimas, declararon en el famoso juicio que lleva el nombre de la sentencia, el fallo número 13, que es el fallo que condena a las 3 juntas de comandantes. Y entonces, ahí nos encontramos que resolvimos todos los dilemas morales, pero no obstante, lo que estábamos haciendo es un fallo paradigmático. Después de 50 años de Nuremberg, aparece un país que quiere dar respuestas jurídicas canalizadas democráticamente con derecho de defensa, con jueces de la Constitución, sin violar la ley, sin los cuestionamientos que hacía Kelsen, Jiménez de Azúa, Nuremberg. No nos entraba un alfiler jurídicamente, porque estábamos atacando una asociación ilícita que había planificado un plan, que habían criminalmente matado, que le podemos llamar genocidio en términos jurídicos y políticos, pero que jurídicamente en el Código Penal estábamos en la baldosa adecuada, porque ustedes saben que el Código Penal es como isla, y se lo condena cuando alguien cumple la ley, paradójicamente. En el penal, cuando usted cumple el tipo penal, es condenado. En lo civil, para usted respetar la ley, no tiene que infringir. Acá, cumpliendo la ley, usted es condenado. Y la verdad es que los militares cumplieron con el Código Penal completo. Mataron, torturaron, secuestraron, planificaron plan, utilizaron todas las baldosas de la isla del derecho penal y fueron condenados, y recorre el mundo ese fallo paradigmático después de 50 años con una respuesta legítima. Este fue el hecho
de la construcción y el punto de inflexión del nuevo paradigma de los derechos humanos en América Latina y en el mundo. Por eso no se lo puede borrar al doctor Alfonsín. Por eso el fallo número 13 recorre el mundo. Y por eso ese es el tronco basal que tiene la democracia. Porque pretender establecer otro ítem es equivocarse, es falso, es transitorio, es mentiroso. Podrán insistir con mentiras, pero hay que volver al doctor Alfonsín, hay que volver al fallo 13. Y tanto fue así que tenemos que decir que pasado el doctor Alfonsín, estamos defendiendo, ¿sabe por qué? Porque estuve releyendo el libro de memorias del doctor Alfonsín, que les recomiendo que lean Memorias Políticas del doctor Alfonsín. En su prólogo dice el doctor Alfonsín: me quieren hacer pasar que los derechos humanos para el radicalismo es la ley de obediencia a vida y punto final, como el paradigma nuestro. Algo no funciona bien. Si yo hice el nunca más, si nosotros condenamos a las 3 juntas de comandantes, si nosotros fuimos los que denunciamos que íbamos a derogar la ley de autoamnistía, esto es lo que tenemos que recordar como valor para el futuro: el nunca más, la derogación de la autoamnistía, el juzgamiento de la junta de comandantes y la obediencia a vida y punto final. Tenemos que recordar como una necesidad política que el doctor Alfonsín decía en el discurso del Cabildo: tengo que construir los instrumentos mientras tenga que operar y el enfermo se le va en sangre. Decía en el Cabildo, ustedes recuerdan las dificultades económicas, políticas, sociales, un ejército que todavía estaba intacto residualmente, que nos habían hecho paro, que se escondían en el regimiento, no hacían caso a las órdenes judiciales, querían tumbar la democracia. Y ahí tuvimos los levantamientos de Semana Santa, de Rico, Seignelín, Martelli y todo lo que ustedes conocen, y como consecuencia de eso salió la ley de punto final, que no implicaba más que poner un plazo para seguir juzgando, y que eso significó un boomerang porque los jueces se apuraron y empezaron a crear más problemas políticos. Y la obediencia de vida no era más que vamos a condenar a los arriba y perdonar a los abajo. Pero no obstante, por eso es que la historia no se puede jugar por esos 8 grados, sino tenemos que jugar por el nunca más, la debilidad, la autoamnistía, el juzgamiento de la Cámara y no esos 2 detalles políticos. Porque después viene Menem y la gente parece que tiene amnesia y se olvidan que Menem, el peronismo en su conjunto, la Cámara de Diputados y Senadores acompañaron políticamente el Comité Nacional de ellos, acompañaron el decreto 1001, 1002, 1003 y 1004, que indultaron a 400 militares y a las juntas de comandantes, e indultaron a todos los guerrilleros que fueron condenados por el radicalismo. Esta es la verdad histórica. Por eso la diferencia, como decimos nosotros cuando discutimos con ellos, es que nosotros somos el partido que defendimos y condenamos a la junta de comandantes. Ellos son el partido que liberaron a la junta de comandantes. Esto no es un detalle menor en el debate respetuoso de la interna, sin dejar de conocer que los derechos humanos tenemos que construir una política de Estado. Pero no obstante, no podemos perder la batalla cultural del aporte que hizo la Unión Cívica Radical en este tema. Y después viene Kirchner, ya con un país más pacificado. Es cierto que el 2001 fue una crisis brutal, pero ya en el 2002 viene una devaluación espectacular del 3-1, que le dio una competitividad y un sufrimiento a la gente, que acomodó la economía. Ustedes recuerdan con La Baña, que acomodó con Dualde, y que Kirchner puso en piloto automático lo que llamaba el trípode virtuoso, que era competitividad de un dólar alto, superávit fiscal, superávit comercial, que le permitía tener garantía de estabilidad. Y en ese marco toma la política de los derechos humanos en el ESMA y dice: hoy comienza la política de los derechos humanos en la Argentina porque los políticos hicieron los distraídos en la Argentina. Una vergüenza que fue repudiado por el mundo, y tuvo que a la tarde llamar al doctor Alfonsín y pedirle disculpas y decirle: doctor, me equivoqué, me excedí, usted empezó con la política de los derechos humanos en la Argentina. Digo porque esto tenemos que recordarnos entre nosotros, porque estamos haciendo un aporte, pero también revalorizando políticas y teniendo legitimidad. Y ahí comienza esa pelea en el 2004, que es la nulidad de la obediencia debida del punto final en el Parlamento argentino. Lilita Carrió dice, constitucionalista: no es violar la división de poderes que el Parlamento dicte la nulidad.
El peronismo está a favor de eso. El radicalismo había sido el padre de la obediencia de 10 puntos final en el contexto que ustedes conocen. Quiero contarles que en un debate político dijimos, tenemos que estar a favor. Alfonsín nos escribe una carta, esto está en el libro, nos escribe una carta, esto yo lo viví, fui diputado nacional, nos escribe una carta y nos dice, muchachos, yo dicté en este contexto político la ley de obediencia de 10 puntos final. Si ustedes creen que está consolidada la democracia y ayudan a seguir investigando, yo no tengo problema y los libero y voten tranquilo la derogación de la obediencia de 10 puntos final. Nos desató las manos. Hicimos una discusión política y dijimos, tenemos que estar a favor, pero esto puede ser atentado contra la división de poderes, que el Parlamento diga esto. Nosotros, nuestro argumento va a ser sí, pero tiene que ser la justicia la que decrete la nulidad de la obediencia de 10 puntos final. Fuimos al debate, me tocó a mí. El bloque me designó como orador en el tema de la audiencia de punto final, no por mérito propio, sino porque normalmente todos los que estaban allí habían votado la ley de audiencia de punto final. Le costaba que le digan callate, que le complique un poco el esquema. Nosotros éramos jovencitos, teníamos más futuro que pasado como ahora, y entonces nos tocó el debate y dijimos esto que estamos hablando, citamos los precedentes internacionales, citamos el jus cogen. El jus cogen es el derecho imperativo no escrito que es preexistente al reconocimiento de un Estado no de violaciones de los derechos humanos. Esto está en el Tratado de Viena. Citamos todas las jurisprudencias que hubo de Nuremberg, los fallos del Rastus. Trajimos la teoría de Roxin. Roxin, usted dirá, ¿por qué está hablando de todo? No, Roxin estuvo acá corriendo y le trajo la Facultad de Derecho hace poco tiempo en un congreso de Derecho Penal, hablando de estas cosas. Roxin, el autor mediato, la teoría del autor mediato, fue el que construye la teoría jurídica de que los que son asesinos de papel son más peligrosos que los que matan y generan la sangre. Y esta es la que se va utilizando en Yugoslavia, la que se utilizó en Argentina. Se citan los fallos de la Corte Suprema y nos vamos a encontrar que se deroga la ley, que la posición del radicalismo es darle fortaleza a los jueces también para que puedan decretar la nulidad. La Cámara decreta la nulidad, la Corte Suprema también decreta. Primero dictan un fallo anterior a este, que es Arancibia Carver, que es donde declaran ya los delitos de lesa humanidad como imprescriptibles. Explican por qué. Después está el caso de la obediencia de 10 puntos final, que es el famoso caso Simón, que en ese caso se declara la nulidad. Y después está el famoso caso paradigmático, espectacular del caso Maceo, que se declara la nulidad de los indultos, no tiene beneficio, es imprescriptible, de lesa humanidad. Y este tipo es lo que le jerarquiza a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el aporte espectacular que hizo a los derechos humanos. Y esta es una Corte que con sus defectos tenemos que defender, porque es una Corte que le puso coto a la mayoría peligrosa que tuvo el Parlamento argentino cuando quiso cambiar el sistema judicial y preguntó cuando no le gustó una ley: che, ¿y a los jueces quién le elige? Que nos quieren hacer control de constitucionalidad. ¿Qué legitimidad tienen esto? Si acá está la voluntad popular, está el Parlamento argentino que dice que esta ley es válida, y estos jueces, que no les gustó nadie, que no sabemos qué legitimidad tienen, vienen a decirnos que existe, que esta ley es inconstitucional. La verdad, que en la Argentina, sabiamente, hay dos sistemas en el mundo: los tribunales constitucionales, como tiene Europa, o Ecuador, algunos otros países. Nosotros elegimos el americano, el de los Estados Unidos. El control de constitucionalidad se llama difuso y descentralizado. Es decir, cualquier juez de la nación en Tierra del Fuego puede declarar inconstitucional la ley. Eso le pone miedoso a los poderosos. Por eso los grandes poderes económicos andan diciendo: modifiquemos la Constitución. Esto del control de constitucional de un juez de cualquier pueblo no puede declarar, es peligroso. Es mejor un tribunal constitucional de 5, donde comemos juntos, conversamos, nos conocemos, resolvemos el tema. Entonces tenemos que cuidar este control de constitucionalidad. Paso a un aviso por qué esta discusión. Y la legitimidad que tiene el Poder Judicial no es de voto, porque no está encargado de eso. El Poder Judicial está encargado de defender la naturaleza jurídica, de proteger los derechos humanos y los derechos humanos de las minorías. Y si la mayoría se excede, porque la diferencia que hay entre fascismo y democracia, porque los dos llegan por mayoría. Hitler llegó por voto popular, el fascismo llegó por voto popular. Entonces, ¿qué diferencia hay con la democracia? La democracia fundamentalmente es mayoría con respeto de reglas y conjunto de leyes.
Entonces, si no respetan las leyes, los jueces que dicen que nadie eligió son los que le ponen el tronco para ir respetando. Y tuvieron que respetar. Y esta Corte por eso hay que defender. No todo es malo en el contexto argentino. Hay cosas positivas. Y tenemos que decir, para ir redondeando, el aporte espectacular que hizo el radicalismo a los derechos humanos. Estamos construyendo una política de derechos humanos. Hay con sus más y con sus menos. Ustedes me podrán decir, sí, pero le tenemos a Milani de comandante en jefe ahora y está acusado de los derechos humanos. Sí, discutamos eso, pero no volvamos para atrás. Vamos para adelante, yendo los derechos humanos para adelante. Debatamos en democracia porque podemos debatir, le podemos hacer denuncia penal, le podemos poner nervioso, le podemos hacer pagar costos políticos, costos morales, pero todo dentro del sistema. Porque lo que hemos aprendido los argentinos es que hay un solo pensamiento único que es democrático. Y el único pensamiento que vale es que el único juego posible es la democracia. En esto, cada vez que hay crisis, la mayoría del pueblo argentino responde: más democracia. Y entonces, para ir redondeando y finalizando, quiero decir que tenemos que desterrar el miedo, porque el miedo seca la boca, el miedo transpira las manos, el miedo mutila, el miedo hace que la ignorancia triunfe, el miedo hace que nos volvamos sordomudos, el miedo lo que no puede hacer posible es construir una alfombra que tape la basura de la memoria. Gracias. De esta manera damos por finalizado el acto, agradeciendo a la presencia de todas nuestras autoridades y a las demás. Muchas gracias a todos los presentes. Buenas noches.